Vamos a recibir al especialista en negocios internacionales e integración, Gonzalo Olesini. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Gonzalo, ¿cómo ves hoy a la región en general antes de profundizar en algunos de estos temas que recién mencionábamos con respecto a lo que puede ser el Mercosur como bloque de futuro moviéndose en lo vinculado a la integración internacional, en la concreción de acuerdos comerciales? Bueno, a ver, las cosas han cambiado, ¿no? Cuando el presidente Bolsonaro asume, obviamente encontraba en Macri una sintonía, ¿no? Similar en cuanto al tema de pensar el bloque hacia afuera, ¿no? Una de las discusiones más fuertes que tiene el Mercosur es su inserción internacional, ¿no? Y eso obviamente que cuando Bolsonaro llega al poder, su argumentación o hacia dónde va su política estratégica es a una estrategia de liberalización, ¿no? De baja de aranceles, de tratar de abrirse más al mercado. Es más, yo sé que no es de los mejores momentos para poner a Chile como ejemplo, pero fue utilizado en la campaña también en Brasil, como uno de los ejemplos de inserción comercial internacional, ¿no? Que eso es un camino diferente a lo que hoy vemos en Chile, ¿no? No hay duda que Chile y México han sido los dos países que se han abierto al mundo, digamos, de una forma más efectiva con respecto al resto de América Latina, ¿no? Y muchas veces utilizado como ejemplo, ¿no? Independientemente de la situación interna de otras cosas, que fue lo que terminó detonando esta crisis, ¿verdad?, en Chile. Pero para Brasil su camino era ese, que también era un camino compartido por Macri. Ahora, no es el camino compartido por Alberto Fernández, eso no cabe la menor duda, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un obstáculo bastante grande, ¿no? Primero del punto de vista personal, después del punto de vista ideológico y después del punto de vista pragmático de los caminos que van a tomar cada uno, ¿no? Bolsonaro tiene un camino y Alberto Fernández tiene otro. Son los dos socios estratégicos del Mercosur, ¿no? Que muchas veces se transforman en esa alianza bilateral Argentina-Brasil. Creo que viene un momento bastante complejo de funcionamiento para el Mercosur, ¿no? Y nosotros estamos ahí adentro, ¿no? Claro. Ahora, la posición, Gonzalo, de Bolsonaro, donde ha manifestado, previo al resultado de las elecciones, que en caso de un triunfo de Alberto Fernández, manejó la posibilidad de retirar al Mercosur, del Mercosur a Brasil. Esta posición donde Bolsonaro claramente se endurece con respecto a lo que es esta relación Argentina-Brasil, ¿cómo lo deja el Mercosur? ¿Lo deja tambaleando? Sí, yo creo que acá ahora Brasil ya movió sus piezas, ¿no? Ahora hay que esperar cómo mueve sus piezas Argentina. Brasil con este mensaje dejó claro. Primero, el gobierno brasileño mandó a hacer un estudio de impacto político, económico y comercial de salida del Mercosur. Eso está en carrera y eso se está haciendo. Con lo cual, Brasil es un escenario que puso arriba de la mesa, ¿no? Ese informe en algún momento lo va a recibir el presidente y ahí va a ver cuál es la decisión que toma, que lo está haciendo también paralelamente como un método de presión al gobierno argentino. Ahora, si uno mira la lógica, o por lo menos lo que se dijo en campaña por parte del candidato Alberto Fernández, se habló más de un modelo más proteccionista que aperturista, con lo cual estamos hablando de dos idiomas totalmente diferentes entre Bolsonaro y Alberto Fernández, ¿no? Claro. Bolsonaro eso lo volvió a replicar cuando dijo, bueno, si Argentina no quiere este camino de liberalización, lo haremos con Uruguay y Paraguay. Con lo cual yo creo que se ha generado, hay posibilidad de generar una apertura. Claro. Ahora, eso Gonzalo, ¿es una amenaza o puede ser una oportunidad? Porque el hecho de que el Mercosur te obliga a negociar en bloque, quizás una apertura o una posibilidad de negociar unilateralmente cada uno de los países, ¿podría ser una oportunidad o consideras que poner en riesgo el Mercosur es una mayor amenaza? ¿Tenemos más para perder en caso de que se ponga en riesgo el Mercosur que lo que tendríamos para ganar en caso de tener una posibilidad de negociar unilateralmente acuerdos comerciales? A ver, yo creo que también todo depende de los momentos, ¿no? Cuando uno toma la decisión, analicemos una cosa, nuestro comercio exterior hoy con la Argentina, sacando el turismo, ¿no? El comercio de bienes con Argentina es del 4 o del 5%. Con lo cual, la incidencia del comercio para el Uruguay, es más, para Argentina tiene más incidencia porque Argentina prácticamente nos vende 3 veces más de lo que nos compra, ¿no? Se da la misma situación que con China y Estados Unidos, ¿no? Cuando se empieza esa guerra comercial, y muchos dicen, tiene más Estados Unidos que China para ganar, porque obviamente tiene más productos para poner aranceles y más comercio, ¿no? Acá se da una lógica similar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En un análisis hipotético negativo de
perder un mercado como el argentino para buscar otros mercados, realmente hoy no tiene el impacto que tendría hace 20 o 25 años. Sería mucho menor de ese punto de vista, ¿no? Del punto de vista comercial. Igualmente tampoco podemos hacer el análisis del todo o del nada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El Mercosur perfectamente, si quiere reformularse y cambiar y desaparecer como bloque, puede seguir funcionando como una zona de libre comercio, mantener los aranceles que cada uno tiene y dejar de negociar un arancel externo común entre todos, y puede seguir teniendo las mismas preferencias arancelarias que tiene hoy. Hay maneras de escenarios intermedios, o sea, porque a veces hablamos del blanco-negro, pero hay maneras de escenarios intermedios, y yo creo que para Uruguay sería el mejor escenario intermedio poder posicionarse en una zona de libre comercio, mantener las preferencias con Brasil, Argentina y Paraguay, y poder salir a buscar otros mercados. Bien. Bueno, el formato de unión aduanera es inviable desde el punto de vista técnico también, Bien. porque Bien. todos coordinamos un mismo arancel. Bien. Si una sana negocia por su cuenta, ahí destruye el arancel externo común. Bien. ¿Se entiende, no? Bien, se entiende, Gonzalo. La última consulta. Esta situación que se plantea dentro del Mercosur, estas posiciones de Argentina a partir del triunfo de Alberto Fernández y la posición del presidente Bolsonaro de Brasil, ¿cómo nos dejan parados como bloques con respecto a lo que es un proceso que ya viene, bueno, adelantado, falta la aprobación de los parlamentos, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea? A ver, ahí es muy difícil, ¿no?, obtener un análisis hacia futuro, pero realmente Alberto Fernández fue crítico. Yo lo escuché en una entrevista y fue muy crítico con respecto al acuerdo. Dijo que daba más ventajas a los europeos que a los argentinos, y que él no estaba en condiciones de aprobar el acuerdo así como estaba. Es que más, que para él el acuerdo todavía ni siquiera se hizo, que se está en la etapa de negociación, que se mostró como que el acuerdo se había terminado, esas fueron sus palabras, pero que ahora venía la etapa de negociación dentro del acuerdo, con lo cual también me llamó la atención su posición. Pero bueno, Alberto Fernández defiende un modelo de protección de la industria local, que cuando uno lo dice siempre parece melodía de violines y parece como muy positivo para la mano de obra de un país, pero realmente en el largo plazo termina perjudicando las economías, como ya lo hizo en el gobierno de Cristina Fernández y como lo hizo en la década del 70 en la mayoría de los países de América Latina, con esa receta de la sustitución de importaciones que fue tan nefasta, ¿no? Entonces, el camino que Alberto Fernández por lo menos dijo quiere tomar, ojalá el discurso sea una cosa y la realidad sea otra, ¿no? Pero su camino no parece muy positivo para el funcionamiento del bloque. Claro, Gonzalo, si aprueban los parlamentos, aprueba el Parlamento Europeo y luego va quedando consideración del resto de los parlamentos de cada uno de los países, pero aprobado por el Parlamento Europeo y luego, en caso de que sea aprobado por parlamentos de cada uno de los países del Mercosur, ejemplo, aprueba el Parlamento Europeo, aprueba el Parlamento Uruguayo, para Uruguay, ¿entra en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Sí, claro, ese es el argumento que hay sobre el acuerdo, ¿no? Se dejó una negociación muy similar a la que hubo con Israel-Mercosur. Israel-Mercosur funcionó así. Si lo aprobaba Israel y cualquiera del Mercosur pasaba a funcionar, que fue lo que pasó. Uruguay fue de los primeros que lo aprobó y empezó a funcionar Mercosur. Uruguay-Israel dentro del Mercosur primero que el resto. Los demás demoraron. Esa misma situación se puede dar en la Unión Europea. O sea, hay una manera de encapsular esa situación de Argentina, que es la aprobación país a país, ¿no? Y que entre a funcionar entre esos países, ¿no? Eso bien. Sí es posible. Bien. Y está contemplado, ¿no? Obviamente que estimar plazos y tiempos en esto a veces se hace difícil, pero hay un capítulo que es muy importante, que es todo el capítulo agrícola, donde aparecen algunos desafíos, pero también oportunidades. Caso esta cuota de 99.000 toneladas, el tema de la reducción de aranceles y demás. ¿En qué tiempo pensás vos que esto puede quedar ya operativo para que entre, digamos, a regir esta posibilidad de que quede validado por Europa y que tengan la posibilidad de analizarlo después cada uno de los parlamentos de los países del Mercosur? Sí, el tema es que hay un problema previo, que es el tema del Brexit, que todavía no tenemos claro, o por lo menos la realidad no nos muestra claro si vamos a negociar una cuota con 28, con 27, y a su vez ese número 28, ¿no?, que es el Reino Unido, es uno de los países que tiene la mayor cantidad de población. Y recordemos que las cuotas se definen muchas veces por población y consumo, con lo cual la salida del Reino Unido de la Unión Europea llevaría seguramente a que las cuotas o se redujeran o por lo menos se estabilizaran, ¿no? Porque hay una gran caída de la población en la Unión Europea, pasa de 550 millones de personas
a poco más de 460, o sea, hay una caída importante, ¿ah? Entre un 15 y un 18% de la población. Entonces, eso va a impactar en la negociación a la hora de la cuota, porque la Unión Europea le va a decir, ahora tengo menos gente para comprar carne, y como esto se calcula según el consumo de cada persona en el bloque, seguramente esas cuotas o se van a mantener o se van a disminuir. Y a su vez hay que salir a negociar por otro lado cuotas con el Reino Unido en un futuro acuerdo que será Mercosur-Reino Unido, ¿no? Pero que hoy todavía no está arriba de la mesa. Por lo cual los tiempos son muy difíciles, van a ser largos. Yo calculo que por lo menos, yo calculo que un par de años. Bien. Primero hay que dilucidar el tema del Reino Unido. La Unión Europea está en eso, es su tema número uno. Las negociaciones Unión Europea-Mercosur están en los escalones más abajo de los temas importantes hoy en agenda de la Unión Europea. Lo único que tiene que hacer es resolver cómo sale el Reino Unido. Y eso ya lleva más de un año y seguramente lleve 6-7 meses más. Entonces eso va a atrasar la decisión del tema de la negociación. Bien. Gonzalo Leggini, especialista en negocios internacionales e integración, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Salud.